Seguimos viajando por todo México. Y el día de hoy conoceremos Pátzcuaro, Michoacán. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya llegamos al centro de Pátzcuaro. Pero antes que nada vamos a buscar algo tradicional para desayunar. Empezaremos con unas ricas corundas, muy tradicionales de aquí de Michoacán. Las corundas son unos tamalitos en forma de triángulo y usualmente las preparan con crema y salsa. La verdad están muy buenas. Y de postre, un tamalito de piña y un atole de piña. ¿Qué tal? Muy bueno. Pues ahora sí, ya comiditos, empezaremos a recorrer este hermosísimo pueblo mágico. Empezando por la Plaza Vasco de Quiroga, o para los cuates, la Plaza Grande. Lo curioso de esta plaza, que es la principal, es que es en honor al primer obispo de Michoacán, pero no vemos una iglesia como normalmente lo vemos en cualquier otra plaza. También aquí, los domingos, podemos ver la tradicional danza de los viejitos. Llegamos al Templo del Sagrario. Tenemos una vista súper bonita. Este templo conserva su fachada original. Nos comentan los locales que todavía se ven las marcas de los balazos de la Revolución. ¡Ya empezó a llover! Pero nada nos detendrá. Esa es la trenza de Rubí cuando llueve. ¡Ah! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! Pues con todo y lluvia llegamos a la Casa de los 11 Patios. Antiguamente era un convento de monjitas, ahora podemos encontrar artesanías de la región. En los localitos no está permitido tomar fotos ni video. Pero la verdad es que todas las artesanías que vimos están súper bonitas. Encontramos madera, laca, cobre, fibras naturales, manta, algodón, de todos colores y sabores. Muy padre. Pues ya se calmó Tirípeme, el dios purépecha de la lluvia. Sigamos conociendo. Austera pero bonita la iglesia de la Virgen de la Salud. Lo característico de este pueblo mágico es que todas las fachadas son blancas. En la parte de abajo vemos una franja roja. Y los techos son de teja, muy bonito. Otra cosa típica de la región es el chocolate de metate. Hay dulce y amargo. Está bien rico. Y con ustedes, la danza de José. Igualito, ¿no? La verdad está muy bonito Pátzcuaro. Ya sé por qué los antiguos reyes purépechas consideraban este pueblo como la puerta al paraíso. Vamos a recargar pilas y qué mejor que con un platillo local, una sopa tarasca. ¿Qué tal? Es como un caldito de frijoles un poquito espeso con tortilla y chile pasilla. Está re bueno. Pues antes de irnos a la isla de Janitzio, venimos a probar la tradicional nieve de pasta, 100% original de Pátzcuaro. Está deliciosa. Y no podía faltar el elotito. Pues llegamos al muelle general para zarpar a la isla de Janitzio. Vamos en una lanchota para 80 personas y el recorrido dura aproximadamente 25 minutos.
Aquí en el lago de Pátzcuaro son 7 islas. Bueno, realmente son 6. Una ya se la chupó la tierra. Y precisamente Janitzio es la isla más importante de las que quedan. Vamos a subir hasta la cima de la isla, a ver qué tal. Chequen nada más, el campanario está separado de la nave de la iglesia. Hasta jeroglíficos nos encontramos, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí en los alrededores del lago podemos llegar a ver, y más los fines de semana, la famosa exhibición de los pescadores con redes de alas de mariposa. Pues estuvo buena la subida, ya llegamos a la cima. Donde podemos ver un monumento de 40 metros del héroe de la independencia, José María Morelos. Y Pavón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! Al parecer se puede subir hasta el puño de Morelos. Vamos a ver qué tal está el mirador. Y dentro del monumento, las paredes están llenas de murales con la vida de Morelos. Desde que era un bebecito con su profe Hidalgo hasta su fusilamiento. ¡Ay, Jesús! Sí está alto. Llegamos al puño y desde aquí se alcanzan a ver las otras islitas. Pues muy bonita vista, vámonos de reversa. ¿Qué quieres? ¿Enchilados? Enchilados. O mitad. Bueno, mitad. Gracias. Básicamente lo que atrapan los pescadores con red de mariposa son charales. Obvio no nos podíamos ir de la isla sin antes probarlos. Están buenísimos. Están más buenos los enchilados. Wow, está súper barato. Una mojarra con arroz y frijoles por 40 pesos. ¡Vámonos! Y a la sombra que la velará, donde nos sentábamos a platicar, mi amor. Pues muy bonito Janitzio. Nos recomendaron venir para Día de Muertos. Dicen que se pone súper bien. Pero bueno, hay que seguir adelante y vamos a conocer unas yacatas. Has llegado. El destino está a tu derecha. Pues ya llegamos a Tzintzuntzán. Lo que algún día fue la ciudad más importante del Imperio Purépecha. Vamos a recorrer la zona arqueológica. Vengan, che. Vengan, che. Pues ya tenemos a nuestra mano derecha las famosas yacatas. Ahorita volaremos a Kakaroto para verlas desde arriba. Como dato curioso, el Imperio Purépecha fue un pueblo guerrero muy poderoso al grado de poder resistirse a los aztecas. Pues como ven, las yacatas son estas formas circulares en donde se cree que los purépechas ponían sus templos y sus pirámides. ¡Oh! Aunque es un lugar bastante pequeño, es interesante conocer la historia de los purépechas. No por nada, la comida mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad y la UNESCO hace mención específica a la comida michoacana. Así que con este delicioso pozole de elote de maíz nos despedimos de Pátzcuaro y sus alrededores. ¡Adiós! Si te gustó este video, danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para más información, visita nuestra página de internet. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Adiós!